Aleluya. Padre Cristo, iglesia. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Inclina tu cabeza y dile: Jesús, yo sé que estás aquí. Yo sé que tengo muchas cosas en la mente, Señor, muchas cosas en mis preocupaciones. Pero Jesús, hoy solo quiero pensar en ti. Quiero estar atento a tu voz. Aleluya, quiero que tú me hables, Jesús. Yo no sé qué has estado pasando estos días, pero hoy platicaba con el Señor y le decía: Jesús, dame una palabra para tu pueblo. Y empezó a entrar mucha tristeza en mi corazón. Y siento que muchas veces, aunque sabemos que Dios es real, aunque sabemos que Dios siempre está ahí, nos es difícil entender su presencia. Y muchas veces lo ignoramos. ¿Y por qué no levantas tu mano derecha y dices: Jesús, perdóname por todas las veces que he ignorado tu presencia? Perdóname por todas las veces que he olvidado que estás ahí. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Y con tus palabras, ¿por qué no le dices a Jesús cuánto lo amas? Toma 30 segundos para adorarlo y dile lo mejor de ti. Dale lo mejor de tu corazón. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, te amamos, Señor. Tú eres digno, Jesús, de toda la gloria, de toda la honra. Jesús, sin ti nada es posible, Señor. Y hoy solo queremos amarte. Hoy solo queremos glorificarte, Señor. Hoy no es nada más un día de la semana. Hoy es tu día y queremos darte lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al que vive. Gracias, Jesús. Tome su lugar. Gracias, Jesús. El tema de esta tarde, la palabra que el Señor me daba, se llama Jesús. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo. Amén. Aleluya. Y el Señor siempre está con nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a leer en capítulo 28 de Mateo. No tiene que buscarlo en su Biblia, lo vamos a proyectar. Versículo 9. Amén. Perdón. Era 19. Bueno, ahí está, 18 al 20. Amén. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice? Que yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces Él dice: quiero que vayas a todo el mundo, los bautices en mi nombre. Dice: quiero que les enseñes todas las cosas que les he enseñado, pero diles que voy a estar con ellos todos los días. Y eso a veces es lo más difícil de creer, amén, que Dios está todos los días con nosotros. Y quiero hablarte un poco del poder de la presencia, amén. El poder de la presencia, no sé si a ustedes les pasa, pero algo sucede no cuando la presencia de Dios, sino cuando la presencia de alguien está con nosotros. ¿Verdad que sí? Ciertas presencias de personas o de cosas provocan emociones o cosas en nosotros. Amén. Le platicaba a mi papá en la mañana que cuando yo estaba más joven, tenía como 14 años, vivíamos en California, y mi mamá siempre nos mandaba a tirar la basura, pero de noche. Bueno, siempre le tira de noche, ¿verdad? Porque le llega el que recoge la basura al día siguiente. Pero lo que pasaba es de que en los apartamentos donde vivíamos estaba la casa y tenía que darle toda la vuelta al apartamento, y estaban los garajes atrás, entonces tenía que darle toda la vuelta al garage, y estaba el basurero bien lejos. Y era un basurero grandote. Yo tenía 14 años, estaba más chaparro, no ha crecido mucho, pero ahí vamos. Y me acuerdo que llevábamos uno las bolsotas, pero había un sentido de miedo
porque era oscuro y porque estaba solo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me acuerdo que tiraba la bolsa y en cuanto tiraba la bolsa, a correr, hermano, con todo lo que se podía. Porque sentía que alguien me estaba persiguiendo, ¿no les pasa? ¿Verdad que sí? Que caminas solo y dices, y sientes cierta cosa como que alguien te está siguiendo y empiezas a correr, no sabes por qué, pero tú sientes, tu imaginación quizás, que alguien puede agarrarte. Amén. Y recuerdo que aún cuando iba a correr a meterme a la casa, cerraba la puerta viendo a ver si no se asomaba. Y era el miedo, no un terror, man, porque se sentía eso horrible. Amén. O a muchos les pasa cuando se están bañando y cierran los ojos para jabonear su cabello, y al cerrar los ojos sienten que alguien se va a meter al baño. ¿Verdad que sí? Y los quieres abrir bien rápido porque sientes que alguien se va a meter, sientes una desesperación de que alguien está ahí cuando no hay nadie. Amén. Y la realidad es que la soledad o la oscuridad provoca ciertas cosas en nosotros que nos hacen tener miedo. Si usted fuera con un amigo a tirar la basura como iba yo, no tiene miedo. Usted va a estar burlándose. Yo me acuerdo que a veces me acompañaba mi hermanito, estaba más chico, creo que tenía 10 años, lo que tiene Valerie ahorita. Y me acuerdo que cuando iba conmigo no sentía eso. Me sentía confiado, aunque no podía hacer nada. Él era un niño, más bien yo tenía que cuidarlo. Aunque se lo empujo, que se lo lleven a él. Pero la realidad es de que la presencia de las personas, el hecho de que haya alguien cerca, provoca cierta confianza y seguridad de nosotros. ¿Verdad que sí hay cosas que cuando hacemos solos se siente horrible? Ayer tuve que ir a Chicago y fui solo. Iba estresado todo el camino. Dije, ¿qué vengo a hacer a Chicago solo? Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, me pongo en la vecindad donde tenía que llegar. Y sentía que salían gangueros por donde quiera y no había nada. Pero era desesperación porque estaba solo. Amén. Y sale la persona que fui a encontrarme y me dio miedo, sentía mucha inseguridad. Yo sabía que aunque me hubiera llevado a Valeria, no hubiera sentido eso. Amén. Porque la presencia de la gente, la presencia crea cosas en nosotros. A mí fue espantos que yo pasaba cuando tenía que tirar la basura. ¿Sí? ¿Me estoy dando a explicar? Hemos pasado por esto, ¿verdad que sí? Aún de adultos. Hasta después dices, ay, ¿cómo puede tener miedo? Pero algo siente uno, siente un vacío. La oscuridad y la soledad muchas veces controla nuestras emociones. Muchas veces controla lo que somos y cómo pensamos y las decisiones que tomamos. Hay cosas que jamás haríamos al estar solos. Y a veces hemos tomado decisiones muy buenas, pero porque alguien ha estado ahí contigo. Aunque no diga nada, pero el hecho de que tengas a alguien a tu lado, que si cometiste el horror, mínimo estuvo alguien contigo. Y solos no lo hacemos. Amén. Y el problema más grande, y por qué te hablo de esto, es de que muchas veces como hijos de Dios, no entendemos que Dios está con nosotros. Y vivimos vidas a veces solas, vivimos vidas a veces tristes, a veces en depresión, a veces el estrés sobrepasa nuestro entendimiento, porque siempre nos sentimos solos. Y quizás haya gente cerca de nosotros, quizás tengas tu esposo, a tus hijos, pero ciertos sentimientos, cargas de soledad. Amén. Y ese es el problema más grande, que no hemos entendido que Dios está con nosotros. Amén. No se preocupe, no me molesta, Titi. Amén, hermanos. Entonces el Señor está platicando con sus discípulos y la Biblia dice que el Señor ya va a irse al cielo. El Señor va a tomar su lugar una vez más y les dice, miren, les estoy diciendo algo. Y los detiene después de haber estado con ellos los 3 años. Ya se está despidiendo Jesús y los detiene y les dice, escúchenme. Les dicen, tengo todo el poder, todo, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Yo controlo absolutamente todo. Y solamente te voy a decir 2 cosas. Una, veas discípulos a todas las naciones. Dile, platícale a todos de que me conoces. Dile a todos los que conoces quién soy yo y lo que yo puedo hacer. Dice, y segundo, nunca te voy a dejar solo. Nunca te voy a dejar solo. Y esa realidad de que la presencia de Dios esté
con nosotros, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Tiene que cambiar nuestra forma de actuar y de tomar decisiones porque ya no estamos solos. Amén. Y es chistoso porque las presencias, no solo la presencia de Dios, pero las presencias de la gente siempre provoca cosas raras en nosotros. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, hay programas que veía y siempre, como yo y mi papá tenemos una amistad y nos llevamos muy bien, a veces me gusta compartir esos programas con él. Entonces veo algo que me gusta y después vengo y, por ejemplo, veo una película y al día siguiente quiero verla con mi papá. Y se la pongo y de repente sucede que viene aquella escena incorrecta cuando yo estaba solo, a mí bien a gusto. Pero ahora que está mi papá y comienza la escena y dice eso que digo, porquería, y mejor la quitamos. Aunque yo me la disfrute solo, su presencia hace que me sienta incómodo. Amén. Porque no importa su opinión, por 1000 razones, pero su presencia trae esa actitud. Yo solo puedo ver cualquier cosa, pero cuando está él, dice, no. Cuando se queja, mejor, ya que se queja, no sabía que estaba eso, mejor lo apago. Pero es esa presencia. Amén. Si somos hijos de Dios, y esta es la realidad, si somos hijos de Dios y Dios está con nosotros, deben de suceder muchas cosas por el hecho de que Dios no nos ha dejado solos, en lo bueno como en lo malo. En aquel momento que yo iba a tirar la basura, si yo entendiera que Dios está conmigo, voy confiado, tiro la basura, Dios está conmigo. Y al momento de hacer lo incorrecto, me guardo porque Dios está conmigo. Me porto bien porque Dios siempre está conmigo. La realidad de su presencia en nuestras vidas es tan importante, y el problema es de que como hijos de Dios no entendemos qué es Dios con nosotros. Y venimos al servicio y usted sabe que aquí está Dios porque pues esta es su casa, aquí le cantamos. Entonces aquí usted viene, levanta sus manos y canta y dice, gloria a Dios, te amo Cristo, gracias. Y usted empieza a platicar con Dios porque su conciencia, su ser le dice que aquí está Dios. Aunque su subconsciente sabe que Dios está en todas partes. Pero usualmente tendemos a solamente tomar importancia a su presencia cuando hay un evento religioso. La realidad es de que usted no necesita que Dios esté aquí, porque aquí pues toda la gente se porta bien. Usted necesita que Dios esté con usted allá afuera, y es donde más difícil se nos hace que Dios esté. Nuestra persona, nuestra actitud y nuestras decisiones fueran muy diferentes como personas si entendiéramos que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre cuida de nosotros. Y eso fue lo que les dejó. Les dice, yo ya me voy, ustedes se van a quedar solos, pero yo siempre voy a estar con ustedes. Siempre voy a estar con ustedes. Amén. Y les dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué realidad tan preciosa. Amén. Qué realidad tan hermosa, que Dios siempre esté con nosotros, que Dios nunca nos abandone, que Dios nunca nos deje solos. Amén. Pero es algo que tenemos que vivirlo y darnos cuenta que Dios está en todas partes. Dios está aquí, como Dios está en tu casa. Dios está en tu habitación. Dios creó este mundo y lo sustenta con sus propios brazos y siempre te está viendo. Dice la Biblia que los ojos de Dios se pasean sobre toda la tierra buscando a alguien que lo adore. Dios siempre está cuidando nuestras acciones. Y al nosotros ignorar la realidad de su presencia, sufrimos. Sufrimos soledad, sufrimos tristeza, sufrimos engaños, sufrimos todo tipo de cosas porque no entendemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. ¿A cuántos la gente lo ha lastimado? Si tú supieras que Dios está ahí cuando la gente te está hiriendo, ¿te importaría? No. Es como cuando estabas con los amigos y alguien te echaba pleito, pero como tu amiga estaba ahí, no te afectaba. Te ponías al tiro y querías tirar golpes, pero no te afectaba en tu corazón. Pero cuando estás solo y la gente te dice algo, entonces como que dices, eso sí dolió.
pero es la soledad que brinda tales cosas. Cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que me odie el mundo, Él está conmigo. Que la gente me decía maldiciones, Él está conmigo. Que la gente haga lo que quiera en contra de mí, Él está conmigo. Y David decía eso, decía, yo, dice, duermo en paz. Dice, duermo con paz, duermo con calma. Dice, me despierto bien, dice, porque siempre está conmigo. Dice, Señor, tú conoces cuando me levanto, tú conoces cuando me siento, cuando me paro. Dice, si yo me voy a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me voy al infierno y hago una cama ahí para dormir, dice, ahí abajo también estás. Dice, ¿dónde me voy a esconder de ti? Dice, si tú estás en todas partes. Pero de que Dios pueda estar en todas partes es muy diferente a que Dios promete estar contigo. ¿Sí me voy a explicar? Dios habita y creó este mundo y lo sustenta. Entonces Dios está en todos lados. Pero Él no está diciendo voy a estar en todos lados. Dice voy a estar contigo. Si tú me aceptas, dice el Señor, si tú me entregas tu vida, yo siempre voy a estar contigo. Y lo más lindo es que no solamente es una idea de que Dios puede estar con nosotros, es de que Dios manifiesta su presencia de tal manera que logres sentirlo. Y cada vez que te sientes solo, Él te acaricia. Cada vez que sientes el estrés, llega una palabra a tu conciencia. Quizás no escuches una voz audible, pero hay algo que te dice, Esteban, va a estar bien. Y sientes calma. Y no sabes por qué, pero ya no te importó el problema, que se pierda lo que se pierda. Dios está conmigo y se acabó. Y Dios siempre está cuidando de ti. Y alguien te quiere hacer un mal y de repente te das cuenta, no sabes cómo te llegó el chisme, pero es Dios trayéndote a luz el mal que te querían hacer. Porque ya de cuando Dios está contigo, siempre va a estar ahí. El problema es de que a veces tenemos miedo de entregarle a Dios nuestra vida, porque no nos gusta el compromiso con Dios. Entonces queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos cuide, queremos que Dios nos proteja, pero cuando Dios nos demanda compromiso decimos hasta ahí. Amén. Es como el que anda de novio, que no se quiere casar, que lo lleven, que lo paseen, que todo, pero cuando quieren compromiso dicen no, ahí mueren. Amén. Dios demanda tu corazón, no porque no tenga uno, le falten, sino porque quiere cuidar de él. No hay nadie que pueda cuidarle tu corazón mejor que aquel que lo creó y lo puso en su lugar. Pero es esa presencia, es esa realidad, hermanos, que sabemos que si Dios está con nosotros, todo es posible. Amén. Pero el poder de la presencia es tan real en el ser humano. Cuando está la presencia de un policía, ¿cómo actúa usted? Muy diferente. Nervioso. Te actúa muy diferente que si usted está solo o que si usted está con un amigo. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que en aquel día nos va a juzgar a todos, está contigo, ¿acaso no viviríamos diferente? Y la realidad es esta, hermanos. Todos queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, ¿correcto? Pero ¿cómo vamos a ver su poder si ni siquiera respetamos su presencia? ¿Sí me explico? Es como decir, yo quiero que mi mamá me dé mi domingo, pero ni siquiera respeto su persona. ¿Cómo voy a demandar una bendición de ella si ni siquiera respeto su persona? ¿Cómo voy a demandar de Dios bendición o poder para hacer sus obras si ni siquiera respeto el hecho de que Él me está viendo? Y cuando hacemos lo malo, no solamente Dios es testigo, hermano, también los ángeles. Y todos los ángeles se decepcionan de decir, mira, tenías todo en tus manos, Dios cuidó de ti y ahora vas a ir a hacer eso. Pero Dios le preocupa tanto tu corazón, hermano, que prometió siempre estar con nosotros. Pero hay un requisito, si la hermana le cambia, que sigue. Dice 1 de Juan capítulo 4, vamos a leerla juntos, amén. Dice, todo aquel que confiese que Jesús, regrese, hermano, con la flecha izquierda, ¿ves más? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Por qué dice que aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, que confieses que Él vino a morir por ti,
Cuando tú reconozcas que Él vino a derramar su sangre por ti y entiendas su sacrificio, dice que Él va a estar contigo. Amén. Dice, Dios permanece en ¿quién? En el que confíe en que Cristo hizo la obra. Amén. Dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces la posición actual que tú tienes ya no es en tus problemas, ya no es en este lugar, sino es en Cristo Jesús. Amén. Porque dice que cuando tú crees en Él, aceptas su muerte y su sacrificio, dice que tú entras a Jesús. Dice que tú eres revestido con Cristo Jesús. Amén. Que tú estás escondido en sus brazos, dice la palabra. Amén. Y el verso que sigue dice, Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dialogaba con sus discípulos y después de 3 años de caminar con ellos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de todo lo que vieron, no le creían a Jesús. Y Jesús finalmente les empieza a explicar de que van a sufrir, de que van a estar solos, de que Él va a ser azotado y que va a resucitar el tercer día. Entonces le dicen, ok Jesús, ya te entendimos. Jesús dice, apenas me están creyendo. Dice, ¿ahora creen? O sea, los milagros no fue suficiente, los paralíticos caminando no fue suficiente, apenas me están creyendo. Imagínense eso. Dice, he aquí, la hora viene y la hora y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, ¿más qué? Mas no estoy solo. Jesús vino a vivir como hombre para darnos el ejemplo, ¿correcto? Y Jesús les dice, y me van a dejar solo, y dice, pero espérense, nunca estoy solo. Dios siempre está conmigo. Esa es la realidad del Hijo de Dios, porque Jesús estaba como Hijo de Dios en ese momento. Lo que usted es ahora es un Hijo de Dios. La realidad de Jesús es de que aunque todos lo azotaron, aunque todos lo odiaron, Jesús nunca estuvo solo. Y Jesús hizo lo que hizo y vivió como vivió porque tenía una realidad espiritual de que nunca estaba solo. Dile a tu vecino, no estás solo. Entonces dice, el Padre, ¿qué dice? Siempre está conmigo. Amén. Qué confianza, ¿no? ¿Qué no hizo Jesús como hombre? Jesús tuvo las mismas debilidades que nosotros, claro. Jesús pasó hambre, pasó sed, tuvo problemas de dinero. Todo lo que usted tuvo, lo tuvo Jesús. Pero había una diferencia. Él sabía que no estaba solo. Entonces no se preocupaba por nada porque no estaba solo. Amén. Había alguien con él mucho más grande. Amén. Regresa, hermana. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí ¿qué? Tengas paz. Dice, te estoy diciendo esto para que tengas paz. ¿Qué me está diciendo? Si me está diciendo que voy a tener problemas. Les está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si te estoy diciendo esto para que andes calmado, te va a venir de todas. Pero no te preocupes, yo ya vencí. Ok, Jesús, ya venciste tú. ¿Pero yo qué? Mis problemas no se han ido. Aunque voy a la iglesia, siento que a veces mis problemas aumentan porque estoy en la iglesia. Dice, no te preocupes, porque si yo vencí y yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el fin del mundo, yo voy a seguir venciendo tus problemas. Esa realidad espiritual es la que muchas veces los hijos de Dios nos perdemos porque solamente estamos viendo lo natural. Porque solamente dependemos de nuestro líder espiritual. Solamente dependemos de aquel que nos habla de la palabra. Solamente dependemos de lo poco que sabemos. Y no entendemos que el Dios de la creación camina con nosotros. Amén. Puedes levantar tu cara y decir, Jesús, ya venció. No queda nada más que confiar. Dice, ten calma, ya vencí yo. Tus dolores los cargué en la cruz. Tus enfermedades, yo las sufrí. Tus pecados han sido crucificados. Tu tormenta
se ha convertido en paz. Aunque estamos en este mundo, dice la Biblia, no somos parte de este mundo. Estamos escondidos en Cristo Jesús. ¿Qué es estar escondido en Cristo Jesús? Isabela, por ejemplo, la bebé. En este mundo Isabela va a tener aflicciones, ¿correcto? Pero mientras ella sea una bebé, está escondida en papá y en mamá. ¿Qué significa? Que mientras ella esté en brazos de ellos dos, no tiene de qué preocuparse. La hambre es real para ella, lo es. La sed es real para Isabela, lo es. La necesidad de sueño es real, es real, es real. Pero no se preocupa en absoluto porque sabe que está escondida en alguien más. Jesús dice, sí está en la realidad y va a haber muchos problemas, pero yo ya vencí. Y muchos de ustedes, no sé si se ha preguntado, pero a mí yo me había preguntado y yo decía, ¿por qué a los hijos de Dios les pasan más problemas? ¿No se han preguntado? Y dices, ¿por qué de cristiano, mano, me llegaron más problemas? Siento que batallo más con esto y batallo más con aquello. En vez de que me vaya mejor porque estoy en la iglesia, siento que los problemas se han levantado. ¿Y saben por qué? Dice que estaban dos hombres y dice que estaban cazando. Y dice que uno le preguntó esto, que uno, el predicador, y le dice, predicador, le dice, ¿por qué? Dice, desde que me hice cristiano tengo más problemas. Dice, ¿qué no significa que Dios debería de resolver mis problemas? Y le dice, ¿sabes por qué tienes más problemas? Dice, ¿por qué? Le dice, ¿sí ves ese venado muerto ahí en el suelo? Dice, sí. Dice, ¿le vamos a disparar a ese? No, dice, ¿por qué no? Porque está muerto. ¿Cómo le vas a disparar a algo que ya está muerto? El diablo sabe que tú tienes vida en Cristo Jesús. El diablo no le interesa tirarle nada a la gente de la calle porque ya está muerta en sus pecados y delitos. El diablo quiere tumbar a los que están con Cristo Jesús. El diablo quiere matar a aquellos que aún tienen vida. Por eso llegan los problemas. Pero el Señor te dice, no te preocupes porque yo estoy contigo. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, hermanos, hay gente que no quiere estar en el mundo porque es cristiana y se esconde en montañas, se esconde en comunidades donde no les afecte nada lo del mundo, pero de eso no se trata. Dios creó la tierra y nos quiere en este lugar. La realidad es esta, hermanos. Cuando entendemos la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros no estamos en el mundo, estamos escondidos en Cristo Jesús. Entonces tu realidad, te llegó un bill y no tienes para pagarlo. Pero al estar en Cristo Jesús, eso no te preocupa. Porque tu realidad es estar escondido en Él. El mundo tiene biles y problemas, mas tú estás escondido en Jesús. Que no lo vas a pagar porque estás escondido en Cristo. Claro que lo vas a pagar. Pero ya no es una preocupación, porque tu realidad es diferente. Porque Cristo, el que venció al mundo, el que murió por todo lo que yo soy, está conmigo. Amén. Hermanos, que a mí me cuesta mucho dejar de decir malas palabras. Si entiendes la presencia del que está contigo, vas a dejar de decirlas. El problema es de que se nos olvida que Dios está con nosotros. Entonces estoy aquí no se me sale ninguna mano, porque estoy en la casa de Dios. Y mi conciencia, mi ser me dice que aquí está Dios. Y no voy a faltarle a Dios. Pero nomás me salgo de ahí, me hablan por teléfono y porque sentimos que pues ya no estoy en la iglesia, Dios ya no está ahí. Pero Dios está en el carro, Dios está donde sea. Amén. Cuando entiendas esa realidad, la santidad es tan fácil y es tan disfrutada y es tan dulce, porque si Dios está contigo, hermano, no criticas a nadie. Si Dios está contigo, no vas a juzgar a nadie. Si Dios está contigo, no vas a tener rencor. Si Dios está contigo, no vas a gritar. Si Dios está viendo todo lo que haces, te vas a portar bien. Porque la realidad de Jesús está ahí. Y no sé ustedes, pero yo no quisiera ofender a Jesús. Amén. Es como cuando los varones salen sin sus esposas. No está la esposa y pasa cualquier muchacha y los ojos vuelan, ¿no? Digan amén. No se crean.
¿Sí o no? Pero está la esposa y suelo, ¿verdad? No ven otra cosa más que los pasos. ¿Sí o no? O nomás mi papá. Amén. Es esa realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la presencia de tu esposa provoca que tú tengas respeto. Amén. Si Dios está presente, hermano, ¿cómo debemos de vivir? Y no solo es en que te mantenga puro. La realidad es que si su presencia está contigo, ¿qué no vas a hacer? ¿Le vas a tener miedo a algo? ¿Te vas a preocupar de algo? No, porque el que todo lo puede está conmigo. Ya no hay miedo alguno. Nos podemos enfrentar al mundo. Podemos predicar la palabra con confianza, porque ya no te están rechazando a ti, sino a Él. Y su presencia habita contigo. Y esa realidad preciosa, hermanos, no hay como ella. Hay gente, hermanos, que hemos limitado la presencia de Dios a solamente la iglesia, que en cuanto van entrando por las puertas ya empiezan a sentir la presencia de Dios. Y no es porque Dios esté más grande aquí que allá, es porque así permitimos que entre en nuestro corazón. Saliendo la puerta se sale de nuestro corazón y se acabó. Eso no debe ser así. Tú puedes tener una experiencia con Dios donde sea. Tú puedes despertar con Dios. Yo recuerdo, me sucedió cuando yo no entendía todavía esto. Estaba en mi cuarto orando solo y Dios comenzó a visitarme y a visitarme de noche. Y recuerdo que amanecí, un día no trabajé, creo que era en sábado, trabajaba todavía en una fábrica. Y recuerdo que en cuanto me había pasado un momento tan lindo delante de Dios, Dios me había abrazado, Dios me había hablado, fue algo tan hermoso que ya no podía ni aguantarme para levantarme y estar otra vez con Él. Y recuerdo que en cuanto me levanté, me puse mis pijamas, me hinqué y le dije: Jesús, buenos días. Y Dios comenzó a llenar mi cuarto. No salí como hasta las 3 de la tarde, ni siquiera podía levantarme de mis rodillas, porque había alguien que me abrazaba y estaba ahí conmigo. Pero es esa realidad de que tú puedes tener una amistad con Jesús tan íntima y tan preciosa, donde nadie tenga que contarte nada, sino que tú puedas conocerlo. Pero es esa realidad que me importa levantarme y platicar con Él, que me importa que Él esté contento conmigo, que yo considere la realidad de que nunca me ha dejado. Amén. Pero hermano, es que usted no tiene los problemas que yo tengo. Los problemas siempre han estado y siempre van a estar. Amén. Las preocupaciones que nos quitan de Jesús siempre van a estar. ¿Cuántos no tenemos problemas? Amén. Yo sentía esa soledad a los 14 años al tirar la basura. Yo sentía esa vergüenza cuando veía películas incorrectas delante de mi papá. Pero ahora, hermanos, a veces nuestros problemas no son esas cosas. A veces son los viles, como les digo. A veces son los problemas matrimoniales que si no entendemos su presencia, actuamos de una forma incorrecta. Amén. Hermana, regrésele uno. No, está bien, adelante. Dice: sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia, contentos con lo que ahora, porque Él dijo: no te desampararé. Qué raro lo que dice ahí, ¿no? Dice que tus costumbres no sean con avaricia, y no estés pensando en más y a ver quién tiene más o deseando cosas más grandes. Dice: no pienses en eso. Dice: tienes que tener contentamiento con lo que ya tienes. ¿Correcto? Está corrigiendo en lo material. Yo pienso que el problema más grande en los humanos es, o el miedo más grande es económico, ¿verdad que sí? El que voy a comer, el si va a haber, y más si tienen hijos, la preocupación de proveer lo necesario, de tener siempre el pan del día, tener donde quedarse, es un miedo, es un estrés que carga el ser humano todos los días. Y la palabra de Dios comienza a mencionarlo y dice: mira, sé tranquilo, dice, no desees mucho, pues, acomódate con lo poco que tienes, aunque casi no tengas nada, con eso sé contento. Y esperamos que responda y diga: porque Dios va a proveer o porque Dios te va a multiplicar, pero no dice eso. ¿Saben cuál es la respuesta a las cosas financieras? Dice: porque Él dijo: no te desampararé. ¿Eso qué tiene que ver? Ocupamos money, ¿verdad? Porque
qué me está diciendo que no dice cosas tan grandes y que me acostumbre a lo que tengo? Porque está conmigo. ¿Qué no debería decir porque Él me va a dar lo que necesito? ¿O porque Él me va a multiplicar? ¿O porque Él me va a proteger? No, lo que está diciendo es que su presencia y el hecho de que Él está con nosotros nos va a ir bien, aunque no tengamos nada material. Aunque nuestra materia y nuestro físico sea poco, su presencia va a sustentar todo lo que somos. Y por eso dice 2 veces, dice, no te desampararé, ni te dejaré. En el original, en donde dice no te dejaré, dice no te decepcionaré. No te voy a fallar. Si yo te dije que iba a estar contigo, aunque tus bienes sean pocos, aunque tu comida sea poca, aunque los biles sean grandes, no te voy a decepcionar. No te voy a dejar solo. Él prometió estar con nosotros. Él prometió darnos el pan de cada día. Él prometió todo lo que hice. Y te dice, yo no te decepciono. El mundo puede decepcionarte, pero Él no. Amén. Vamos ya casi para terminar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. ¿Cuánto necesitamos pedirle perdón a Dios porque lo hemos ignorado tanto, hermanos? Hemos vivido como ateos, o peor, tomando decisiones como si Dios no existiera. Amén. Dice, una más, hermana, please. Y vamos con esto. Y quiero hablarte, voy a entrar antes de leer esto. La Biblia habla de un personaje llamado Saulo, que después Dios le cambió el nombre y se llamó Pablo. Pero dice la Biblia que Pablo estaba caminando. Dice la Biblia que Pablo fue de lo mejor que hubo delante de Dios. Amén. Pablo era de lo mejor que había antes de que Dios lo rescatara. Pero este principio de lo que te estoy hablando, de la presencia real de Dios en nuestras vidas todo el tiempo, y no porque Dios esté en todos lados, no quiero que lo confundas. Una cosa es de que Dios creó este mundo y lo sustenta y por lo tanto está en todos lados. Otra cosa es de que esté personalmente contigo como prometió estarlo. Amén. Él no solamente dijo voy a estar donde quiera, tú no te preocupes. No dijo yo voy a estar contigo. Amén. Contigo. Y Pablo, dice la Biblia que Pablo tenía su compañero. Y dice que él y su compañero Silas, dice que iban caminando. Y dice que cuando iban caminando, como este hombre vivía en esa realidad de que Dios siempre estaba con él, Pablo hizo maravillas para Dios. Pablo hizo lo que no ha hecho otro hombre porque él entendía que Dios siempre estaba con él. Él vivía de esa manera, no hacía ni una decisión sin tomar a Dios en consideración. Siempre estaba Dios ahí. Y sucede algo, dice la Biblia, que Pablo y Silas están caminando y dice que una mujer que estaba endemoniada, dice que comenzó a decir cosas detrás de ellos. Y dice que decía, estos hombres traen la salvación, estos son hombres de Dios, estos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que los estaba siguiendo ya por 2-3 días. Ya los había cansado. Esta mujer tenía un espíritu demoníaco porque le decía a la gente el futuro, como esos que leen las manos y todas las cosas. Pues tenía un espíritu demoníaco y dice que el día tras noche los seguía y les decía, ¡hey! Todos estos son hijos del Dios Altísimo. Dice que Pablo se cansó, mano. Dice, esta vieja ya me trae harto. Y dice que le dice, espíritu inmundo, te ordeno que la sueltes ahora. Dice la Biblia que el espíritu salió de ella y ya no pudo profetizar, ya no pudo decir ni el futuro ni nada. El problema era que esa mujer tenía dueños y había gente que hacía dinero de ella, porque cobraban y él les decía su fortuna y estos sacaban dinero. Y como había orado para sacarle el espíritu, esa gente que tenía posesión de ella se le echó encima a Pablo y se hizo un alboroto y dijeron, pues ya no sirve esta mujer, ya no puede decir lo que decía. Y dice que metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Amén. Amén. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Dice, pero a medianoche, escuchen, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios. Qué extraño, ¿no? A estos dos hombres los acaban de meter a la cárcel. Estos dos hombres estaban haciendo lo correcto y los meten a la cárcel. ¿Usted cree que van a andar cantando canciones en la cárcel? ¿Verdad que no? Y mucho menos si usted cree que hizo lo correcto delante de Dios. Usualmente reclamamos y decimos, Señor, si eché fuera el demonio, ¿por qué estoy en la cárcel? Pero ¿saben por qué cantaban? Porque la realidad de ellos no estaban en la cárcel. Aunque sus ojos veían rejas, su confianza de que Dios siempre estaba con ellos les decía que estaban en la presencia de Dios. Y había una tercera persona en la cárcel. Entonces, en vez de estar preocupados, para ellos era la gloria. Están en la presencia de Dios, no están viendo la cárcel. Entonces, ¿qué están haciendo? Si Dios está ahí y es una realidad, lo único que podemos hacer es cantar. Y aunque haya rejas delante, Dios está ahí. Aunque no haya pan en casa, Dios está ahí. Aunque el marido esté enojado, Dios está ahí. Y como Jesús estaba presente, ellos podían cantar y decir, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y comenzaban a cantarle a Dios porque no tenían otra cosa. Porque lo único que veían es de que su amado estaba presente. ¿Cuántas veces tu condición es una, mas la palabra de Dios te dice otra? Debemos aprender a vivir en la realidad de que Cristo está con nosotros y que nuestra condición física o material no es la realidad. Hasta que la verdad de que Cristo está contigo sea mucho más grande en tu corazón que la realidad que estás viviendo, vas a seguir igual. Amén. El darnos cuenta y saber que Dios está con nosotros tiene que sobrepasar nuestra condición física para poder habitar en Él y movernos en Él y saber que si Él está con nosotros, no importa lo material, no importa lo físico, todo esto se va a acabar muy pronto. Esto no va a durar mucho más. Mi relación con Él es eterna. Hasta que entienda que eso es de Dios y que Dios está conmigo, todo es gloria. Amén. Y dice la Biblia que ellos estaban orando y cantando porque Jesús estaba ahí y esa realidad la vivían. Y dice, ¿y los presos qué? Los presos oían, hermanos. ¿Imagínense eso? A ti te acaban de echar a la cárcel porque echaste un demonio afuera. Y todos están escuchando que en vez de llorar o quejarte como todos los prisioneros, estás cantando. Aleluya. Amén, hermanos. Porque Dios estaba ahí. Y dice esto. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó? Como ellos vivían en la realidad de que Dios siempre estaba con ellos, al estar adorando a Dios en el sufrimiento, al adorar a Dios en la batalla, causó que gente se salvara. Y de esta familia que fue salva en la cárcel, se convirtió la iglesia de Filipenses. Esa familia fue la iglesia de Filipenses. De un sufrimiento que le estaba pasando,
por el hecho de que creyó que Dios estaba con él, salió bendición, toda esa familia se convirtió y comenzó una nueva iglesia. Todo porque a pesar de las batallas, a pesar de los sufrimientos, Dios estaba con Pablo y Pablo lo entendía. Es una verdad que hemos ignorado por tanto tiempo. En tus peores luchas, en tus peores batallas, Dios está ahí. Pero siempre lo has ignorado. Siempre has tratado de sacar el cuchillo y las fuerzas y tratar de hacer todo a tu manera. Pero dice la Biblia que la batalla no se gana con armas ni con ejércitos, sino con su espíritu. Amén. Aleluya. Vamos al que sigue, hermanos. Y Pablo, después de 12 años de haber estado en la cárcel y haber salido, y se creó la iglesia de los filipenses, después de 12 años, Pablo sale de la cárcel y comienza y sigue su ministerio. ¿Saben qué le pasó después de 12 años de ese evento? Otra vez estaba en la cárcel. Y dices, bueno, ¿cómo este hombre después de 12 años sigue en la misma condición? ¿Que Dios no está con él? Sí. Porque en la cárcel, como Dios estaba con él, aún en la cárcel, de la cárcel hizo maravillas. Y esta dice la Biblia que le está escribiendo a esa iglesia, a esa familia, porque el guardián que lo estaba cuidando se convirtió y después toda su familia se convirtió y se hizo esta iglesia. Dice la Biblia que Pablo tenía problemas financieros y dice que esta iglesia le mandó una ofrenda a Pablo. Imagínense. De su problema de estar en la cárcel salió una bendición tan grande que cuando él tuvo una necesidad, Dios usó a esa gente para bendecirlo. Y de esa ofrenda, dice que Pablo les manda una carta agradeciéndolos. Y esto es lo que dice en la carta. ¿Les dice qué? Dice, regocíjate en el Señor, alégrate en Dios. Hermanos, ¿tenemos que alegrarnos de nuestros bienes? ¿Por qué les dice? Porque antes de esto les está hablando de muchos problemas que él padeció. Y les dice, pero alégrense. ¿Cómo? ¿Pablo les está diciendo que se alegren de los problemas? ¿Pablo les está diciendo que se alegren porque los están matando? ¿Pablo les está diciendo que se alegren porque no tienen que comer? No. Les está diciendo que a pesar de que tienen esos problemas, Dios está con ellos. Y si Dios está con ellos, es razón de gozo. Es razón de gritar y decir, gloria a Dios, mi Dios está conmigo. Aunque tengo hambre, mi Dios es mi pan de día. Aunque siento sed, Él es el agua de vida. Aunque me siento solo, mi Dios siempre me guarda. Y es esa realidad. Él les decía, regocíjense. Pero te lo digo otra vez, olvida tus problemas, regocíjate. Porque ya no estás vestido de basura. Estás vestido en Cristo Jesús. Estás vestido de Él y por lo tanto no importa tu condición, no importa tus problemas, no importa aún lo que pasaste hoy, Dios está contigo. Amén. Hay veces que como hombres no necesitas que alguien te solucione los problemas, sino que alguien te escucha. Y créeme que Cristo ya te escuchó y no solamente tus palabras, pero tu corazón. Dice la Biblia que antes de que nosotros hablamos, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dice la Biblia que Dios conoce aún tus pensamientos cuando los estás procesando. Dios conoce tus dolores. Dios conoce todo lo que te han hecho. Dios conoce tus faltas. Dios conoce lo que hay en tu refrigerador. Y aún así te dice, estoy contigo. No te dice, te voy a llenar el refri. Ni te dice otra cosa. Te dice, voy a estar contigo. El hecho de que yo esté contigo es suficiente. En cárceles, en hospitales, en dolores, la realidad no es la enfermedad, la realidad es Cristo está a mi lado. Y si Cristo está a mi lado, yo voy a ser diferente. Si Cristo está a mi lado, Él ya peleó mis batallas. Si Cristo está conmigo, ya no importa lo que mis ojos ven, porque Dios está viendo algo diferente. Amén. Cristo multiplicó de panes. Había 5 panes y 2 peces en una canasta. Y los discípulos solamente veían los 5 panes y los 2 pececitos. Y había más de 12,000 personas con hambre. Imagínense eso. 12,000 personas esperando que les den de comer y nada más hay 5 panecitos y 2 pescados. La gente veía eso, mas Jesús estaba viendo un manjar de comida.
Jesús ve las cosas muy diferente de como las vemos nosotros. Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió, y dice que le dieron de comer a estas más de 12,000 personas y todavía sobraron 12 canastas. ¿Cómo van a sobrar 12 canastas si nada más había 5 panes? Porque lo que Dios ve es mucho más grande que lo que estamos viendo nosotros. Amén. Y si Él está contigo, no hay límites. No hay límites. Pero la pregunta es, ¿estás tú con Él? Él promete estar contigo, pero la pregunta es, ¿estás tú con Él? Porque Jesús puede amarte y desear estar contigo, pero si tú le das la espalda, aunque Él desee, tú no estás con Él. Dice, el que permanece en mí, yo permaneceré en Él. El que me siga, el que me ame, el que haga mis mandamientos, con Él voy a estar. No podemos decir, Dios está conmigo y vivimos como no debemos, no se puede. Si Dios realmente está, debe de haber un cambio literal en nuestra vida. Pero Pablo sigue diciendo, hermanos, no importa tu condición, ¿qué dice? Regocíjate. Amén. Porque Dios está aquí. No creo que, pienso que no están entendiendo el concepto Dios, hermanos. El que creó los cielos y la tierra, el que puso los cosmos en su lugar. La razón por la cual usted está respirando en este instante es porque Él te lo está permitiendo. Y esto lo he hecho mucho. ¿Por qué no respiras? La única razón por la cual pudiste hacer eso es porque Él te lo permitió. Tu vida está en sus manos. Y está contigo por amor. Por amor. No por lástima. Por amor. Porque Él desea estar contigo. Porque Él te ama. Dice la Biblia que Él te anhela celosamente. Él te anhela con celo. Él quiere estar contigo. Y a veces con Dios es con el que más ingratos somos. Con Dios es con el que más nos quejamos. A Dios es el que más rechazamos. A Dios es el que más abusamos. Y Dios solo nos promete estar con nosotros. Amén. Yo los peores errores que cometí en mi vida cristiana es por ignorar su presencia. Porque en ese momento no queríamos que estuviera ahí. Porque en lo oscurito queríamos que nadie nos veía. Pero aún en la oscuridad Él está. Amén. Creo que hay una más. Dios nunca te dejará. Amén, hermanos. ¿Dónde está tu corazón? Amén. Si Cristo es real, y lo es, y está aquí, ¿qué debemos de hacer? Amén. Hay tantos años. Pablo pudo hacer lo que hizo porque sabía que Jesús siempre estaba con él. Nosotros vivimos como cobardes muchas veces, vivimos escondidos porque no entendemos esta realidad. Amén. Cristo está con nosotros. No solamente está con nosotros, pero dice la Biblia que Él entretejió nuestras entrañas. Dice que Él cosió cada parte de nuestro cuerpo. En el vientre de nuestra madre, Él nos estaba formando. Desde el día que tu madre dio a luz, Dios ya estaba contigo esperando el momento que permitieras ese pacto. Amén. Y quiero decirte algo. No solamente promete estar contigo, aleluya, pero dice que siempre va a estar contigo. Ese pensamiento me vuelve loco, porque siempre Dios quiere estar con nosotros, siempre. Amén. Aleluya. ¿Por qué no inclinas tu cabeza ahí donde estás? Jesús, tú que conoces lo más profundo de nuestro ser, Jesús, tú, Señor, que has buscado en lo más profundo de nuestro corazón
Tú que Jesús, que sabes, Padre, cuántas veces te hemos ignorado. Tú que conoces, Jesús, nuestros pecados ocultos. Tú, Señor Jesús, que sabes todas las cosas. Te damos toda la honra y toda la gloria, Jesús. Señor, en este momento te pido perdón, Jesús, por todas las veces que te he ignorado, por todas las veces que he vivido como si no existieras. Te pido, Señor, que conviertas tu presencia en realidad, que te manifiestes en mi vida, que hagas ese cambio que necesito, Jesús. Abre mis ojos para verte, abre mis ojos para conocerte, Jesús. Amén. Hermanos, y voy a terminar con esto. Solo quería que oráramos eso para que Dios comenzara a abrir tu corazón. Y esto compartía el jueves pasado en la célula. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estaba el profeta de Dios. Y dice la Biblia que el profeta de Dios obedeció a Dios en todo lo que Dios le mandaba. Por lo tanto, el rey de ese tiempo dice que quería matar al rey. Y ya le habían puesto orden de asesinato a este profeta porque no lo querían, porque siempre profetizaba en contra del rey. Y dice la Biblia que el rey levantó a todo su ejército en contra de este profeta. Y había miles de hombres en caballos y en jinetes en contra de un solo hombre. Amén. Y dice la Biblia que este hombre fue y se metió en una ciudad y tenía a su siervo con él, a su sirviente. Y dice la Biblia que el sirviente estaba temblando de miedo. Porque decía, hey, Eliseo dice, la ciudad está rodeada de soldados, con caballos y jinetes, y estos nos van a matar. Y el profeta, ¿saben cómo estaba? ¿Saben? Se estaba comiendo las uñas. No sé qué. Dice que estaba tranquilo como si nada. Y el otro muriéndose de susto dice, profeta, ¿por qué no te mueves? Nos van a matar a todos. Y ¿saben qué hizo lo más impresionante? Como él sabe que Dios está con él, dice, Señor, ábrele los ojos a este. Amén. No pidió rescate, no dijo Señor, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y dice que al instante el siervo comenzó a ver otro ejército más grande que el que estaba rodeándolos, con jinetes de fuego y unos hombresotes con espada. Era el ejército de Dios. Y le dice al sirviente, le dice, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Si Dios está contigo, ni aún el ejército completo de todo el mundo puede contra nosotros. El problema es de que no logramos ver más allá porque seguimos viviendo en esta realidad. Hasta que Cristo no sea la realidad absoluta de tu vida, nunca vas a ver los caballos de fuego, solamente vas a ver los problemas que vienen en contra de ti. Pero cuando entiendas que Él prometió y Él no puede mentir y va a estar contigo, tu vida va a ser diferente. Si tú quieres renunciar a esa vida y vamos a hacer creerle a Dios y vamos a vivir diferente, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no pasas aquí al frente y vamos a creerle a Dios esta noche? Vamos a creerle a Dios y vamos a decirle, papá, yo sé que te he ignorado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús.